Vamos a conversar con el doctor en economía, experto en temas de comercio internacional, con amplia trayectoria en Uruguay, Marcel Vaillant, sobre precisamente la visita de Lula da Silva a Uruguay. ¿Cómo está, profesor? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de D-News para darnos su opinión de cómo han quedado las relaciones entre Uruguay y Brasil tras la visita de Lula. Yo creo que fue una visita útil, que ocurrió lo que se esperaba. Tiene como antecedente el hecho de que cuando asumió Lula fue el presidente de la República acompañada por dos expresidentes, José Mujica y Julio María Sanguinetti. En cierta medida eso implica rodear al presidente de la República con un reclamo que es un reclamo nacional del Uruguay desde hace bastante tiempo, que no es solo de este gobierno, y tiene que ver con el hecho de poder recuperar la autonomía en lo que refiere a las relaciones con terceros países. Claro, efectivamente venía ya hace un tiempo la tensión entre las cancillerías, entre ministerios vinculados al área económica por las intenciones de Uruguay de avanzar en un tratado de libre comercio con China. Sin embargo, al parecer, la posición que toma Lula definitivamente ayer en Montevideo enfría un poco los paños de esa tensión y abre las posibilidades comerciales para avanzar en conjunto o por separado. Sí, en rigor eso no es estrictamente así, porque con el gobierno brasilero anterior, en particular con el área de economía, Uruguay estuvo en sintonía y todo lo que hizo en cierta medida recibió el aval, no en cierta medida, recibió el aval explícito e implícito del gobierno brasilero. Lo que ocurrió fue que en diciembre, antes de la última reunión de la presidencia pro tempore de Uruguay, hubo un comunicado en donde la Cancillería brasilera, quizás anticipando el cambio de gobierno, eso le ocurre muchas veces a los diplomáticos, suscribió ese comunicado, esa declaración de los delegados del Grupo Mercado Común. Aparte es un nivel de jerarquía bajo en el Mercosur en términos decisorios, no es el Consejo el que lo hizo, planteando esa advertencia que tú señalás. Pero no fue lo que ocurrió con porque Uruguay hizo lo que hizo en cierta medida también con el aval de Brasil. Eso es decir, de algún modo está mostrando la incertidumbre y la fragilidad con la que está funcionando el bloque desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, efectivamente, con la anuencia de Brasil, además con un Brasil que estaba desconectado de Latinoamérica y quería impulsar su propia agenda, desconectado del mundo, dicen algunos, pero en particular de Latinoamérica. No tenía mucho sentido estar esperando lo que pasara o no con Brasil. Pero ahora las relaciones distintas se intenta fortalecer y se ha hablado ayer en esta reunión de la idea de avanzar en conjunto hacia conversaciones, por ejemplo, con China, pero antes con la Unión Europea. ¿Qué es lo que le conviene a Uruguay? Bueno, eso yo creo que lo más destacable, yo creo que es que Lula planteó de que entendía la situación de Uruguay. Esto es un poco obvio, pero en términos políticos es importante. Claro. ¿Por qué es obvio? Porque Argentina y Brasil y el Mercosur, si uno se fija en la base de datos de acuerdos notificados en la OMC, de acuerdos preferenciales de comercio, tienen un solo acuerdo preferencial con terceros notificado bajo el artículo 24 del GATT. El resto son todos por cláusula de habilitación, es decir, son acuerdos que tienen una entidad como de liberalización. Son muy pocos, primero que nada, no llegan a una decena, y el único realmente serio es con Israel, es decir que luego de todos estos 30 años y de haber relatado y planteado durante muchas veces que este es un regionalismo abierto, los hechos revelan con contundencia de que Argentina y Brasil desde hace mucho tiempo están en una trampa proteccionista recíproca de la cual no pueden salir. Y bueno, eso es un poco el desafío y ese es el hecho objetivo que ha alentado a Uruguay a hacer estas gestiones. Claro, efectivamente, y se ha hablado de la creación por parte, lo señaló el mandatario uruguayo, por parte de Uruguay, de un equipo técnico entre ambos países para ver qué es lo que realmente se requiere y qué se necesita de China. Y luego entonces evaluará tanto Brasil como Uruguay si efectivamente conviene avanzar en bloque o conviene avanzar por separado. ¿Qué es lo que le convendría a Uruguay? Era la pregunta que le hacía hace un rato, pero ahora más precisamente, porque se habla de las dificultades que son, por una parte,
las relaciones tan asimétricas, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de potencias como China versus al otro lado países latinoamericanos, no Brasil, que es una potencia realmente, sino que mercados más pequeños, depender de una economía tan grande o enfrentar negociaciones con una economía tan grande y tan potente puede ser complicado, pero quizás al mismo tiempo se retrasan las conversaciones en el Mercosur. ¿Cómo debería avanzar Uruguay? Los acuerdos entre economías pequeñas y economías grandes son la mayoría de los acuerdos que hay en el planeta, porque la mayoría de las economías del planeta son pequeñas. Es decir, la manera de defenderse de las economías pequeñas en relación a la dependencia de un solo mercado es tener muchos acuerdos. El caso típico es lo que estamos hablando en este caso con Chile, ¿no? Los países pequeños que hacen acuerdos con una economía grande o con una potencia económica, después tienen incentivos a hacer acuerdos con todos los países. Y esa es la manera de balancear y de tener la rápida capacidad de sustituir un mercado por otro. Eso como primer comentario. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? No lo sé. El acuerdo con la Unión Europea o la condicionalidad que puso Lula para que el Mercosur negociara con China es algo relativamente incierto porque el acuerdo con la Unión Europea, además de ser de larga negociación, fue firmado y cerrado la negociación en mayo del 2019 y después ocurrió lo que ocurrió. Y ocurrió lo que ocurrió porque los intereses proteccionistas de ambos lados, tanto de la Unión Europea como del Mercosur, trabaron que el acuerdo progresara. Y eso no hay elementos objetivos para pensar que va a cambiar en el futuro próximo. Es decir, que ese anuncio es un anuncio con cierta voluntad, pero le doy una verosimilitud baja. Yo creo que lo verosímil para el Mercosur es avanzar sobre acuerdos marcos generales, incluso en el caso de la Unión Europea, y después permitir la suscripción bilateral de los acuerdos. ¿Qué es lo que han hecho los países andinos, por ejemplo, los países centroamericanos, ¿no? Es decir, es lo que ocurre en el mundo. Es decir, eso es lo que ocurre con los países de la Zona Europea de Libre Comercio. No es nada extraño lo que estoy diciendo. Es decir, la única región del mundo que mantiene una disciplina de unión aduanera estricta y que funciona como tal, con grados de supranacionalidad asociados a esos que son requeridos, es la Unión Europea. Perfecto. Se ha hablado también de la idea de avanzar a una moneda única en la región. Una idea muy preliminar en todo caso, pero se ha estado esbozando y se ha mencionado por parte de algunos mandatarios incluso ya en un par de ocasiones. Ayer Lula da Silva se reunió con el ex mandatario Pepe Mujica, quien fue crítico, Pepe Mujica, de la idea de avanzar a una moneda única. Mencionaba cómo entre Argentina y Uruguay, por ejemplo, hay la posibilidad de comprar bajo el mismo dinero y no se utiliza. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que esa es una idea totalmente fuera de momento, no tiene ningún sentido. Es decir, hay tantos requisitos previos a cumplir para uno poder plantearse la idea. Entre otras cosas, el asunto o lo básico que alienta a eso es que Argentina tiene un problema de financiamiento externo por incapacidad de conseguir deuda externa, y eso le genera problemas a nivel comercial. Hay instrumento en el contexto de la LADI, que es un mecanismo de compensación de pagos, un instrumento muy antiguo que se usa relativamente poco porque tiene sus dificultades. En definitiva, lo que Argentina quiere con Brasil es eso, acceder a financiamiento para poder realizar importaciones. Y eso se presentó de manera, yo creo que bastante equívoca y confusa, como una moneda común. Es el tipo de cosas que no conviene hacer, es decir, hacer anuncios que no tienen una credibilidad. Es decir, es un anuncio ridículo, está fuera de época totalmente, porque Argentina es un país que tiene control de cambio, 5 tipos de cambio, más de 100% de inflación, inestabilidad macroeconómica desde hace mucho tiempo, dificultades de financiamiento, déficit público fuera de control, impuestos a las exportaciones, no cumple con ninguna de las disciplinas del comercio intrarregional. Es decir, el problema ahí es la relación compleja de Brasil con Argentina, en donde Brasil muchas veces acepta estos anuncios argentinos, pero luego finalmente no los implementan y los toman en cuenta. Perfecto. Es un poco el problema en el cual estamos, ¿no? Perfecto. En todo caso, vale la pena mencionar que hay acuerdo entre los distintos sectores políticos entonces en el Uruguay respecto de lo impertinente que es la idea de avanzar una moneda única. Voy a reiterar las palabras que dio Pepe Mujica ayer conversando con Lula.
que recordó que con Argentina hay un acuerdo para poder comprar y vender con nuestro dinero, pero no lo cumplimos. Es más fácil comenzar por allí que hacer una moneda. Enseguida nos vamos a la cosa grandiosa. Queremos un banco central para América. Eso lo dice Pepe Mujica y al mismo tiempo alineado con el gobierno actualmente de la calle Pou de ponerle paños fríos a la idea de una moneda única. Pero lo que no me queda claro, profesor, y se lo voy a preguntar más directamente. ¿Usted considera que Uruguay debe seguir avanzando en su negociación con China o esperar lo que pase con el Mercosur? No, definitivamente creo que sí. Digo, Uruguay tiene que avanzar en su negociación con China, tiene que seguir el proceso, ya me envió la carta en el Transpacífico, y seguir discutiendo en base a razones y a argumentos el hecho de que el racional de la negociación conjunta tiene, es decir, esto tiene que tener un racional técnico, no es una cuestión, digamos, de tamaños o de pesos. Las reglas internacionales de comercio nos gobiernan a todos. Los acuerdos preferenciales de comercio funcionan en el marco de las reglas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio. No funcionan aisladamente. Y en ese mundo, los países que están comprometidos a la relación con terceros fueron los que notificaron sus acuerdos en la OMC bajo la figura o la unión aduanera, bajo el artículo 24 del GATT. Y ese no es el caso del Mercosur. El Mercosur, bajo ningún análisis, si viene un informe de política comercial de la OMC acá y lo analiza, no es una unión aduanera. No es porque funciona como una zona de libre comercio imperfecta con régimen de origen. No lo es, por más que se lo diga. Y como no lo es, la restricción de negociar común con terceros es una restricción que no aplica. Y ese es el fundamento racional del tema. Yo creo que hay que llevar la discusión nuevamente a ese asunto, porque cualquier análisis técnico sobre este tema termina en este resultado que estoy diciendo yo. Claro, muchas gracias, profesor Marcel Bayán, doctor en Economía, experto en Comercio Internacional desde Uruguay conversando. Desde Argentina se encuentra usted, pero... Sí, estoy en Argentina porque ha ocurrido algo. Los gobiernos se resisten a integrar a estos países, pero las familias lo han hecho desde hace mucho tiempo. Y yo tengo familiares en Argentina, en Chile, en Brasil. Es algo que ha ocurrido. Cruzando definitivamente fronteras. no están cruzando fronteras. Muchas gracias, profesor Marcel Bayán, que esté muy bien. Bueno, muy bien.